Marcos 1, versículo 16 al 28. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron, y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La semana pasada comenzábamos esta serie expositiva en el Evangelio de Marcos, titulada El Evangelio del Rey Jesús. Marcos fue escrito para personas que no habían escuchado acerca de Jesús, para personas que no habían sido personas religiosas o personas que no tenían conocimiento acerca de las Escrituras. Y Marcos, vemos cómo desde su inicio está dando testimonio del por qué pueden creer y pueden confiar en Jesús. Y veíamos que la semana pasada veíamos que Marcos comienza este evangelio con una declaración muy interesante. Él nos dice: este evangelio es acerca de Jesús. Este evangelio es acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y a lo largo de los primeros 15 versículos podemos ver cómo todo se había orquestado para la llegada de este rey, de este Mesías. Todo proclamaba a este rey. Hubo un mensajero, el cielo, la creación, los ángeles, incluso Satanás mismo dieron testimonio acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Todo esto declaraba que el reino de Dios había llegado y era necesario el arrepentimiento y creer en Jesús para poder entrar en el reino de Dios. Ya Marcos nos había dicho que este evangelio era acerca de Jesús, el Hijo de Dios, pero el día de hoy veremos cómo Marcos nos propone que Jesús no es solamente un maestro sabio, sino que Jesús es el Hijo de Dios que nos llama a poner nuestra fe con autoridad. Lo voy a repetir: Jesús no es solo un maestro sabio. Jesús es el Hijo de Dios que nos llama a poner nuestra fe en su autoridad. Y lo veremos a través de 3 escenas. La primera de ellas, como acabamos de leer, tiene que ver con el llamado que hace a estos 4 pescadores: Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Y quisiera proponerte, imagínate un día como cualquier otro, en la costa del mar de Galilea. Las olas suavemente acarician la orilla y los pescadores alrededor están ocupados reparando sus redes bajo el sol, cuando de pronto, en medio de esta rutina de estos pescadores,
Es interrumpida esta rutina por las palabras de un hombre. Un hombre que se acerca a dos de los pescadores, dos hermanos, Simón y Andrés. Imagina esta escena, imagina en tu mente a estos hombres, redes enmarañadas, manos curtidas por la sal y el trabajo, y los rostros de estos hombres que conocen el arte de pescar durante toda su vida. Imagina a este hombre que camina, que está llegando a Jesús, mirando a estos dos hombres a los ojos, a Pedro y Andrés, y luego una frase que pareciera penetrar el corazón de estos pescadores. Jesús les dice: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Simón, Andrés, Juan y Jacobo eran personas que habían dado su vida entera, conocían el oficio, el trabajo que estaban realizando. Ellos, de hecho, como lo leemos, estaban trabajando, estaban con sus manos limpiando, desatando las redes, preparándose para el siguiente día de trabajo. No había otro plan para su vida sino al día siguiente trabajar nuevamente. Y no es fácil para alguien que tiene toda una vida entregándose a un oficio como el de estos hombres, decir: voy a dejar todo para comenzar a dedicarme a otra cosa. Imagina esto, cualquiera de nosotros lo pensaríamos. Pensaríamos mucho si alguien nos dijera: ven, sígueme, deja todo lo que tienes y yo te voy a hacer pescador de hombre. Tú y yo analizaríamos cada una de las variables que representa el tomar una decisión así. Pero para estos hombres, por lo que estamos leyendo, solamente fue necesario que un hombre pasara delante de ellos y les dijera: sígueme, y como leímos, al instante dejarían todo por seguirlo. Me imagino la familia de estos hombres diciéndoles: ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Es una locura lo que estás haciendo. Pero, ¿por qué estos hombres siguieron a Jesús? ¿Qué había en el llamado de Jesús como para que estos hombres dejaran todo y le siguieran? Estos eran hombres comunes, sin credenciales, sin reconocimientos teológicos. Y ciertamente Jesús no estaba buscando a discípulos en las escuelas o en los templos, sino en su lugar de trabajo los encontró. No fue a buscar personas encerradas, separadas del mundo, sino a hombres que estuvieran metidos en las responsabilidades de la vida cotidiana. El hecho de que fuera Jesús quien tomara la iniciativa y la autoridad de ir por sus discípulos, pone a Jesús en ese mismo plano, en esa misma perspectiva en la cual Dios en el Antiguo Testamento llamaba a cada uno de los hombres que llamaba. Era Él quien tomaba la iniciativa. De hecho, dentro del contexto judío de la época, este llamamiento implicaba una relación tipo rabino-discípulo. Es decir, en la cultura judía del primer siglo, los rabinos o los maestros de la ley tenían seguidores. Pero eran seguidores que estaban dedicados y que ellos mismos llamaban. Estos seguidores eran conocidos como sus discípulos. Y cuando un rabino llamaba a alguien para ser su discípulo, estaba haciendo más que pedir seguidores. Estaba llamando o invitando a estos hombres a una relación de compromiso. Y vemos esto en la forma en cómo Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Él fue directamente con ellos y personalmente les dijo: sígueme. No es simplemente un llamado casual, es una invitación a una relación cercana, a una relación dedicada.
Y cuando Jesús les llamó a ser pescadores de hombres, Él les llamó a que hicieran lo que Él hacía. Estos hombres, si algo recibirían acerca de Jesús o de Jesús, sería ese derecho de que ellos podrían entregar a otros lo más preciado y maravilloso que era el seguir a Jesús. Ser llamado por un rabino en aquel entonces para ser su discípulo era un gran honor y reconocimiento. Indicaba que el rabino veía en aquella persona propuesta para el discipulado un potencial para aprender, seguir sus enseñanzas. Y la relación entre un rabino y sus discípulos iba más allá de la educación formal. Era un compromiso integral que afectaba la vida de los discípulos que le seguían. Estos hombres siguieron a Jesús. Y sea lo que sea que te dediques, hagas lo que hagas durante tu semana, durante tu día a día, esto tiene que ver todo contigo y conmigo. Algunos de los que estamos aquí hemos tomado el llamamiento de ser discípulos de Jesús, y ser seguidor de Jesús es un honor. Él nos llama a ser parte de su reino y a llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Algunos están recibiendo ese llamado apenas. Y déjame decirte que al seguir a Jesús, somos llamados a un compromiso serio. Esto implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Implica obedecer su palabra, llevar una vida de fe, de obediencia. También significa tomar responsabilidad por nuestra relación con Dios y trabajar por cumplir su voluntad en nuestros días. Significa seguir fielmente sus pasos, ser imitadores de Él. Y Jesús, al llamar a estos hombres, al llamarte a ti, al llamarme a mí, ha desplegado su autoridad. Ha mostrado la autoridad que tiene para llamar a aquellos que Él ha escogido para ser sus discípulos. Y como lo veremos, estos hombres le siguieron al instante. Dejaron todo, le siguieron, y por supuesto, las lecciones no tardarían en llegar. Una vez que dejaron todo y siguieron a Jesús, en nuestra lectura vimos que fueron a una sinagoga a Capernaum. Y Jesús comenzó a enseñar en esa sinagoga. No se nos dice qué fue lo que Jesús estaba enseñando, pero se nos dice el efecto que tuvo la enseñanza en su audiencia. Nunca habían escuchado a alguien que enseñara de la manera como Jesús lo estaba enseñando. Algo era diferente a tal grado que los que estaban ahí quedaban asombrados, desconcertados, se admiraban de las enseñanzas de Jesús. Porque les enseñaban, como dice el versículo, decía, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese tiempo los maestros de la ley, los escribas, enseñaban basándose en la tradición y en la interpretación de otros hombres. Citaban mucho a otros rabinos anteriores. Los escribas eran los estudiosos de la ley y los que tenían la misión de transmitir la ley al pueblo y enseñarla al pueblo. Pero desgraciadamente habían llegado al punto de que para ellos era más importante explicar lo que los grandes rabinos o los grandes maestros del pasado habían dicho sobre la ley, con todos sus comentarios y todas las diversas opiniones que ellos tenían. Para ellos era mucho más importante eso que exponer de forma clara lo que la propia ley decía. Y esto no es muy diferente el día de hoy. Por muchos lugares se predica y se enseña opiniones de otros. Pero en contraste, Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba con una autoridad directa, presentando
estas enseñanzas de manera que revelaba el profundo significado de las Escrituras. Jesús enseñaba con un profundo conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que hacía, y esto lo llevaba o lo caracterizaba o lo ponía en un lugar muy único, de tal manera que los que estaban escuchando lo que Jesús enseñaba decían: esto es nuevo, esto tiene autoridad. Jesús no solamente citaba las Escrituras, sino que interpretaba y revelaba el verdadero significado. Y esta interpretación de las Escrituras era directa, y su capacidad para comunicar los mensajes era de manera clara y profunda, y demostraba una autoridad mucho más allá de la que los escribas y los maestros religiosos de su tiempo tenían. Esta forma de enseñar era algo nuevo y llamativo, y su enseñanza definitivamente iba mucho más allá de lo superficial. Penetraba el corazón. Tal fue la autoridad con la que Jesús presentaba a las personas el mensaje de las Escrituras, que las personas se asombraban, se sobrecogían de la autoridad con la cual Él enseñaba. Y algo tú y yo debemos de entender acerca de esto, hermano. Cuando tú y yo vamos a las Escrituras y vamos a la Biblia, la palabra de Dios está siendo hablada. Dios está comunicando su palabra, Dios está comunicando su voluntad, y lo está comunicando con autoridad, porque su palabra, la Biblia, es autoridad. Juan 10, versículo 27 y 28 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, son la fuente máxima de verdad para aquellos que han sido llamados. Su palabra nos revela la voluntad de Dios, nos muestra el camino a seguir y nos guía en la verdad. Como discípulos de Jesús, tú y yo debemos estudiar, debemos de meditar en las palabras de Jesús para entender cómo vivir una vida que honra a Dios. Y cuando vemos en las Escrituras, estamos en contacto con la viva voz de nuestro Señor. Y esa voz debería de provocar en nosotros un efecto perturbador, tal como quienes estaban dentro de esta sinagoga, admirándonos de la autoridad con la cual la palabra de Dios está hablándonos a cada día que nos acercamos a ella. Imagina esto: ¿cuántos escribas, cuántos maestros de la ley crees que hayan estado en esa sinagoga? Muchos. Pero ahora, quienes estaban dentro de la sinagoga y que habían escuchado a estos tantos maestros de la ley, tantos rabinos, quienes estaban en esta sinagoga, estaban escuchando un tipo de voz diferente, una voz con autoridad, al grado que decían: esta es una nueva enseñanza porque hay autoridad en él. Y es que cuando estamos constantemente, hermanos, en contacto con las Escrituras y escuchamos la voz del Señor, la vamos a escuchar de una manera diferente, porque lo que encontramos en las Escrituras es muy diferente a lo que encontramos el día a día alrededor de nuestras vidas. Y no solo eso, hermanos, sino que las Escrituras nos dicen que cuando como iglesia tomamos toda la enseñanza de Jesús y la compartimos a otros, esa misma voz de Jesús, esa misma autoridad viene a través de la palabra de Dios y cambia las vidas de aquellos que la escuchan. Tal fue el despliegue de autoridad de Jesús ante estos que estaban en la sinagoga, que un hombre con un espíritu inmundo comenzó a gritar. Versículo 24 nos dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios.
Lo que estaba sucediendo en esta sinagoga era particularmente curioso, pues en el mismo momento en el cual todos estaban asombrados por la enseñanza y la autoridad con la cual enseñaba Jesús, ninguno pudo reconocer a Jesús como el Santo de Dios. A pesar de que veían y escuchaban que esta enseñanza era muy diferente a lo que siempre habían escuchado, ninguno de ellos pudo reconocer en Jesús a el Mesías que había sido prometido. Excepto por este espíritu inmundo. Estos demonios entendían lo que estaba en juego y sabían que el hecho de que Jesús estuviera presente formaba parte de su futura destrucción. Porque los demonios sabían y saben cuál va a ser su fin. Hay otro pasaje en la Escritura, en Mateo 28, donde Jesús expulsa a los demonios que tiene un hombre gadareno. Y estos mismos demonios nuevamente hablaron a Jesús y le dijeron: ¿qué hay entre tú y nosotros? Así como, ¿a qué has venido? ¿Qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios sabían que el hecho de que Jesús estuviera presente formaba parte de la destrucción futura de ellos. Y esto está confirmado por el libro de Apocalipsis, donde se describe que hay un lago de fuego, el cual arde con azufre y que está reservado para Satanás, la bestia, el falso profeta y sus demonios. Cuando Jesús vino a este mundo y comenzó a echar fuera a los demonios, esto, hermanos, marcó el inicio de la etapa final del reinado de Satanás. Pero fíjate lo que sucede a continuación. Jesús mira a este hombre y con autoridad le dice: calla y sal de ese hombre. Lo que sucede, hermanos, es que este hombre cae al suelo y los espíritus salen de él y se van. Nuevamente la autoridad de Jesús desplegada. ¿Por qué? La misma gente que estaba ahí reconoció: este hombre habla a los espíritus inmundos y le obedecen. Había autoridad en su palabra, había autoridad en él. El mismo demonio testificaba que Jesús era el Santo de Dios. Esta interrupción violenta de parte de este espíritu inmundo en el versículo 28 llega como una respuesta a la autoridad con la cual Jesús estaba hablando, a la cual Jesús estaba predicando las buenas nuevas en la sinagoga. Este espíritu inmundo reaccionó de inmediato a Jesús como el Santo de Dios. Lo reconoció y dijo: tú eres el Santo de Dios, yo sé quién tú eres. Nadie más en esa habitación, nadie más en esa sinagoga había reconocido la autoridad de aquel que solamente tenía autoridad absoluta, que era el Hijo de Dios. Pero Jesús inmediatamente calla a este demonio y no acepta el testimonio forzado por parte de este espíritu inmundo. No era el testimonio del Espíritu Santo a través de esta persona, sino era el testimonio de un ser inmundo, de manera que lo hizo callar y lo echó fuera de este hombre. Aún esta exhibición y poder de su autoridad y de poder sobre los demonios no produjo más que el asombro de los que estaban presentes. Ellos inmediatamente se asombraron y empezaron a cuestionarse: ¿qué es esto? Empezaron a cuestionarse qué había sido eso.
Ninguno de los que estaban ahí reaccionó o reconoció a Jesús como el Santo de Dios o como el Hijo de Dios. Para ellos, Jesús simplemente, lo vemos en el versículo 27, era un maestro más que traía una enseñanza nueva con autoridad y que echaba fuera a los demonios. Nadie en esa habitación pudo reconocer en Jesús al enviado de Dios, al Mesías. Pero eso sí, el versículo 28 nos dice que la fama de Jesús se extendía por toda la región. Lo curioso en esto, hermanos, es que la fama no dura. Porque más adelante, como veremos en nuestra serie, la mayoría de las personas que vieron los milagros de Jesús, aquellos que experimentaron de primera mano el poder de Jesús, aquellos que comieron de la mano de Jesús, fueron los mismos que gritaban en la calle: crucifíquenle, que muera, que su sangre sea sobre nosotros. Estos hombres no vinieron a escuchar el mensaje de Jesús. Estos hombres no escucharon el mensaje que Jesús había hablado. Ellos solamente vieron la autoridad para echar fuera demonios. No pudieron ver en Jesús ese Mesías prometido, quizá por las expectativas mesiánicas que tenían en esa época acerca de Jesús, acerca del Mesías, perdón. Ellos estaban esperando un Mesías que sería un líder político, un libertador militar para liberar a Israel de la opresión de Roma. Jesús, aunque cumplía con muchas profecías mesiánicas, no encajaba en ese molde que ellos esperaban de un Mesías guerrero político, lo cual muy probablemente los confundió. De la misma manera, el día de hoy, muchas personas han escuchado acerca de Jesús. Incluso muchos han visto o han experimentado el poder o algún milagro de parte de Dios, y aún así no reconocen la necesidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el único medio para salvación y perdón. Porque muchos, las expectativas de su salvación no están depositadas en la palabra de autoridad, pero también de humildad que hay en Cristo Jesús. Muchos están esperando que su vida sea transformada por otro tipo de Mesías. Pero el día de hoy, hermanos, amigos, debemos estar dispuestos a ver a Jesús más allá de nuestras expectativas preconcebidas de lo que es un Salvador, de lo que es que mi vida sea transformada. Muchas veces las ideas culturales o religiosas que tenemos pueden nublar nuestra visión de quién realmente es Jesús. Muchos incluso comprendemos que vino para reconciliarnos con Dios. Hemos escuchado que Él perdona nuestros pecados y ofrece la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, y aún solamente dejamos pasarlo como algo más que sabemos, como algo que no cambia mi situación o mi circunstancia actual. Escuchamos de aquel que vino a rescatar al perdido, pero no creemos que pueda rescatarnos de nuestra condición en ese momento. Y solamente lo dejamos pasar como algo más que sabemos, como conocimiento más agregado a nuestro bagaje de conocimientos. En cambio, cuando en humildad reconocemos su autoridad y experimentamos el impacto de su obra en nuestras vidas, estamos mucho más dispuestos o inclinados a verlo como nuestro Salvador, como aquel que tiene el poder para cambiar nuestra situación, no solamente circunstancial, sino nuestra situación espiritual. Cuando experimentamos la gracia de Dios a través de Jesús,
cuando experimentamos su amor, su perdón, cuando encontramos paz y propósito en Él, es más probable que lo podamos ver como nuestro Salvador. Cuando experimentamos su gracia a través de Cristo Jesús, podemos llegar a reconocer que Él es la respuesta a nuestra mayor necesidad y así depositar nuestra fe en su autoridad. Primera de Corintios, Pablo nos recuerda que la base de nuestra fe está en la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dicen: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, la mayor muestra de autoridad y poder que Jesús realizó es que es fundamental para reconocerlo como el Salvador, es su resurrección. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él resucitó, y en su resurrección podemos fundamentar nuestra fe en Él, porque Él resucitó entre los muertos. La resurrección demostró que Jesús tiene autoridad sobre la muerte también. Él derrotó el poder del pecado en la cruz, pero derrotó el poder de la muerte en su resurrección. Y esto, hermanos, es esencial para el ofrecimiento de la vida eterna, porque las llaves de la muerte y de la vida ahora están en manos de Jesús. Esta vida eterna que es ofrecida a todos los que creen en Él. La resurrección nos da esta esperanza de una vida eterna. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa de vida eterna a través de la resurrección es el núcleo de la salvación que Jesús ofrece a todo aquel que deposita su fe en la autoridad que solamente Cristo Jesús tiene. Hemos visto, hermanos, cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos, demostró su autoridad al enseñar con sabiduría y expulsó a un espíritu inmundo. Y la narrativa del día de hoy, hermanos, no solamente nos habla del pasado, sino que también tiene aplicaciones muy importantes para nuestra vida, para nuestro presente. Jesús nos llama a seguirlo, hermano. En el pasaje en Marcos podemos ver cómo Jesús eligió a 4 pescadores, 4 hombres: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, y los llamó a seguirlos. Este llamado no fue un simple llamado de reclutamiento, sino una invitación a comprometerse, una invitación a un compromiso total. Los discípulos dejaron sus ocupaciones, dejaron sus redes y literalmente siguieron a Jesús, comenzando una nueva vida. Y esto, hermano, nos enseña que Jesús también nos llama a nosotros. Hay un llamado personal de Jesús para cada uno de nosotros. No es un llamado genérico, es un llamado específico, un llamado que se dirige a cada uno de nosotros. Él nos conoce por nombre y nos invita a formar parte de su plan. Es un llamado a dejar todo atrás. Seguir a Jesús implica dejar atrás cosas en nuestra vida. Puede ser renunciar a patrones de vida que nos alejan de Dios, abandonar viejas actitudes, a renunciar a nuestro carácter, a nuestro deseo egoísta. Esta decisión de seguir a Jesús, hermanos, requiere sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Lucas 6:46 dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Este llamado es un llamado a hacer su voluntad.
De igual manera, Juan 14:15 nos dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Este es un llamado de compromiso, es el llamado a seguir a Jesús. No es un evento único, sino un compromiso continuo. Es un compromiso del día a día, que implica aprender de Él, caminar con Él diariamente, permitir que su palabra nos moldee constantemente. Hemos visto también cómo la enseñanza de Jesús era única. La gente en la sinagoga se asombró por la autoridad de Jesús. No enseñaba como los escribas. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que la enseñanza de Jesús es la fuente definitiva de verdad. La palabra de Jesús es la fuente definitiva de verdad. No solamente es un maestro sabio, sino es el Hijo de Dios que nos revela la verdad de Dios, el reino de Dios, la vida eterna y cómo vivir en armonía con Dios y con todos los demás. Las palabras de Dios tienen el poder de transformar nuestras vidas, hermanos. No se trata de solamente ir a las Escrituras para tener conocimiento intelectual, sino permitir que su palabra profunde, penetre en nuestro corazón y nos cambie desde adentro. Por lo tanto, la palabra de Dios es una guía confiable. La palabra de Dios es la autoridad, es la voz de Dios, y podemos depositar nuestra confianza en ella para las decisiones de nuestra vida y aplicar cada consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas y encontrar dirección en ella para los tiempos de dificultad y así enfrentar los desafíos diarios con sabiduría. Finalmente, hermanos, la autoridad de Jesús es la base de nuestra fe. Todo lo que este pasaje nos ha estado hablando es acerca de Jesús y la autoridad que hay en Él. La autoridad de Jesús, hermanos, va más allá de hacer milagros, de expulsar demonios, de sanar enfermedades, de cambiar mi situación económica. La autoridad de Jesús se relaciona directamente con quién es Él. Y Él, hermanos, es el Hijo de Dios. Y esta, hermanos, es la base sólida en la cual podemos depositar nuestra fe. Podemos creer en Él, podemos confiar en Él, porque Él es el Hijo de Dios y Él tiene autoridad. Confiamos en su salvación. Como creyentes confiamos en que Jesús es quien dijo ser y que su obra en la cruz es más que suficiente para nuestra salvación. Su autoridad y poder sobre la muerte confirman que podemos confiar y tener la esperanza de vida eterna a través de Él. Por lo tanto, si tú ya has puesto tu fe en Jesús, tienes la seguridad de las promesas que solamente hay en Jesús. Si tú el día de hoy dices: yo no conozco a este Jesús del que me estás hablando, lo he escuchado, sé por lo que dicen que perdona pecados, que cambia vidas, que transforma vidas, déjame decirte, el día de hoy tú puedes tener la seguridad de la promesa de Jesús, de una vida nueva, del perdón de tus pecados, de la salvación de la ira de Dios, porque todas las promesas de Jesús son seguras y confiables debido a que Él tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte y ha vencido sobre el pecado. Sabemos que sus palabras acerca del amor de Dios, el perdón, la gracia y el cuidado son verdaderas.
porque Él es el Hijo de Dios y conoce al Padre. Y su propósito es darnos a conocer al Padre. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos con confianza a Él, sabiendo que podemos confiar en su palabra, que podemos confiar en su guía, podemos confiar en su amor, podemos confiar en su amor incondicional, podemos confiar en su poder para ayudarnos en todo momento. Pero sobre todo, hermanos, podemos confiar que Jesús no es solo un maestro sabio. Jesús es el Hijo de Dios que nos llama a poner nuestra fe en su autoridad, en quién es Él.